Creo que estamos, sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Mm? ¿Cómo ha estado su semanita? ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Ya? Lo primero que pregunto, ¿se me escucha bien? Porque tengo todavía muy en la mente, muy fresco en el recuerdo eso que no se escuchaba nada. ¿Mm? Así que por favor, les pido que me indiquen si se escucha o no se escucha. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Eh? Ya. Encantado de saludarlos. ¿Ya? Encantado de saludarlos a todos. Una semana loca. La mía ha sido muy loca. Así que aquí estamos, pues. Una semanita más. Les pedimos disculpas por el atraso. Ya, les pedimos disculpas porque tuvimos por ahí unos pequeños inconvenientes. Saludemos ¿Mm? a la gente que nos acompaña, que nos aguanta siempre. Dieter, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Mamo Contreras, Carolina Reagadas, muy buenas noches. Señora Juanita, beso para usted, ¿cómo está? Messe Noir, bueno, es nuevo por estos lados, ¿sí? Don Pato Monono, ¿a quién más tenemos por aquí? ¿A quién más tenemos por aquí? Don Ambrosio, encantado de aguaitarlo, ¿eh? ¿Cómo está? Y Garrita anda por ahí, ¿ya? Anda armando bochinche en otro lado. ¿Ya? Audio perfecto, me dice Pato Mono. Ya, perfecto. Y así todas las personas que se van a ir sumando. Tiene mala señal de video, el audio aceptable. Bueno, no trate de mejorar el video, la imagen, don Ambrosio. Soy así de fábrica, no hay caso. ¿Eh? Semana rara, ¿no? Semana extraña. ¿Por qué? Porque las cosas se están transformando de una manera extraña. ¿Ya? Lamentablemente, y digo lamentablemente, el acomodo de piezas es muy imperceptible, muy imperceptible, pero las piezas se están moviendo de a poco. El acomodo de los peones en el tablero, ¿ya? Si bien es cierto, usted lo puede tomar como algo habitual, pero observe quiénes son los que están en el tablero y se va a dar cuenta de algo preocupante. ¿Quiénes son los que están tomando posiciones? ¿Para qué? ¿Cómo nos afecta eso? ¿Es inocuo que el hombre que le hace a la caspa del diablo llegue a un puesto tan importante? ¿De verdad fue porque estaba enferma la otra señora? ¿O es que están abandonando el bote porque ya está haciendo agua? ¿Mm? Raro, ¿no? Bueno, a lo que nos convoca. Empecemos con las efemérides y vamos a ir desarrollando el tema y a ver si podemos aprender algo hoy día. ¿Qué les parece? Lamentablemente, parece que no. 12 de abril de 1879. Combate naval de Chipana. Declaradas las hostilidades entre Chile y la Alianza Peruano-Boliviana, el 5 de abril de 1879, se comienzan a desarrollar las acciones pertinentes al estado de guerra, asegurando primeramente las vías marítimas de transporte y comunicaciones. Zarpa al norte la cañonera Magallanes, llevando el correo ministerial hacia el bloqueo del puerto de Iquique. A la altura de Guanillos es interceptada por las naves peruanas Unión y Pilcomayo.
Luego de una persecución tenaz y un vivo intercambio de fuego, la nave chilena logra dañar a una de las naves peruanas y darse a la fuga hacia Iquique. 13 de abril de 1943 se da a conocer la masacre del bosque de Katyn. Se han descubierto el lugar de la matanza donde hace 3 años la policía secreta soviética ejecutó a oficiales polacos. Un teniente alemán oyó rumores que un gran número de oficiales polacos habían sido asesinados en el bosque de Katyn. La investigación reveló que en la primavera de 1940 llegaron muchos vagones cerrados al bosque, cargados de oficiales polacos. Poco después se oyeron disparos y gritos que salían del mismo bosque. De esta forma, Radio Berlín emitía su informe la mañana del 13 de abril de 1943, dando cuenta de un hecho escalofriante. 17 de abril de 1830, Batalla de Lircay. Desatada la guerra civil en 1829, los bandos enfrentados llegan a la batalla decisiva en los vados del río Lircay, cerca de Talca. Tanto pelucones como pipiolos sabían que se jugaban el todo por el todo. Por tal motivo, la batalla fue extremadamente cruenta. Los del bando liberal, comandados por Freire, de la Lastra y los oficiales extranjeros Tupper, Biel y Rondizoni, pensaron en atrincherarse en Talca, aunque se desistió de ello, dando la ocasión a que los conservadores, al mando de Prieto, de la Cruz y Bulnes, amagaran su flanco y presionaran toda la línea de batalla, haciéndola trizas. La batalla se sella con el triunfo del mando del Pelucón, dando inicio a la República Conservadora. 17 de abril de 1975, el Khmer Rouge toma el poder en Camboya. Luego de 8 años de guerra civil, los Khmeres Rojos, usando una organización pantalla, logran tomar Phnom Penh, la capital del reino de Camboya. Inician así 4 años de dictadura de Pol Pot. El periodo estuvo marcado por masacres, hambrunas, graves abusos y explotación de la población del país. Las víctimas de tal genocidio aún son indeterminadas. Todo comienza a derrumbarse cuando los comunistas de Vietnam invaden el país. Uf, ¿qué les parece? Comentábamos con Pepe Grillo, gran valor, grande Pepito, que el programa de hoy día está un poco cargado a lo cruento. La historia en sí es cruenta, ¿ya? Son los hechos dramáticos los que van marcando de una u otra forma el devenir, el presente. Son hechos dramáticos los que van marcando la vida misma de las personas. Saque cuentas usted mismo. A lo largo de su vida, son más las cosas buenas que le ocurren, pero usted siempre recuerda las malas. Siempre. ¿Ya? Las naciones, los pueblos están formados por personas. ¿Por qué entonces los pueblos debieran ser distintos de las personas? Es así. ¿Ya? Es así. Veamos, vamos revisando, vamos haciendo el pequeño pauteo antes de pasar al detalle, como ustedes saben. Combate naval de Chipana. ¿Habían escuchado de este combate? Muchas personas no. De hecho, hay una cantidad enorme de historiadores que pasan por alto este hecho. La primera acción de guerra como tal, de la guerra del Pacífico, ¿ya? Fue en el mar, ¿ya? Se libró un combate entre las dos naves peruanas que estaban, las únicas que estaban listas para la guerra, que eran la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo, ¿ya? Eran las únicas naves peruanas que estaban listas para emprender acción.
¿ya? Y se enfrentan, están a la caza de unidades de la Armada chilena. Las vamos a ver muy por encimita ahora porque es uno de los temas principales. ¿Ya? El asunto es que a la altura de Guanillos, ¿ya? Se produce un enfrentamiento entre en la Cañonera Magallanes y la Pilcomayo y la Unión. ¿Ya? Fue un hecho que pasó muy desapercibido, pero mostraba hacia dónde iba todo el movimiento, cómo se iba a desarrollar esta guerra. ¿Ya? Avancemos. La masacre de Katyn. Este es un hecho que hasta el día de hoy, los herederos de la Unión Soviética niegan. Es algo cruento, muy cruento. Inclusive los aliados en la Segunda Guerra Mundial también es un hecho que tratan de soslayarlo, tratan de ni siquiera tocarlo. Ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, menos Francia. Quieren dar a conocer este hecho porque es de una crueldad y una salvajada tremenda. Lo vamos a ver muy por encima porque es uno de los temas principales, así que avancemos. Batalla de Lircay. Lircay, ¿le suena? Batalla de Lircay. No, si Chile es un país pacífico, aquí nunca pasa nada. Nosotros hemos tenido tantas o más guerras civiles que todos los demás países, con la salvedad de que el chileno, por ser chileno, y recuerda que en una oportunidad lo dijimos, el chileno heredó una característica del pueblo español, la tremenda crueldad en el campo de batalla. La tremenda crueldad en el campo de batalla. La batalla de Lircay se desarrolló por allá por el año 1830, ¿ya? El 17 de abril de 1830, en los vados del río Lircay, cerca de Talca, ¿ya? Tratado de Lircay. Justamente el Tratado de Lircay es producto de esta batalla, don Pato Monono. Saludos, Sonia. Ahí está, la veo. ¿Cómo le va? Cariños a Traiguén, Araucanía. Esta batalla se desarrolla entre dos bandos enfrentados, entre pelucones y pipiolos. Para hacer un símil muy burdo, sería entre izquierda y derecha. ¿Eh? Una simplificación muy burda. ¿Por qué? Porque los pipiolos eran los liberales y los pelucones eran los conservadores. ¿Ya? Se había elegido presidente a don José Antonio Pinto, que era liberal, ¿ya? Y surgieron problemas por ahí, y el bando conservador se levantó en armas, ¿ya? Una guerra civil, como les digo, que fue corta, pero muy cruenta. Hubo una acción en Ochagavía, que eso desembocó en el pacto de Ochagavía, que no dejó conforme a nadie. Fueron tomando posiciones hasta que se enfrentaron en la batalla de Lircay. Los dos ejércitos, el ejército pelucón, conservador, al mando de don José Joaquín Prieto, secundado por su sobrino, don Manuel Bulnes, ¿ya? Y el coronel de la Cruz. ¿Eh? El bando pipiolo estaba comandado por Freire, que era un liberal rabioso, y estaba secundado por extranjeros. William de Vic Tupper era un inglés, Guillermo Tupper, ¿ya? El Rondizoni, ¿ya? La estación Rondizoni se llama así porque está la avenida Rondizoni ahí cerquita, la estación de metro, y la avenida se llama Rondizoni por este señor. Y estaba don Benjamín Biel, que era un francés,
¿ya? Un inglés, Tupper, un francés, Biel, Rondizzoni, un italiano. ¿Qué hacían aquí en Chile? Bueno, servían a la causa americanista. La batalla fue muy, muy cruenta, tan cruenta que a Tupper, una vez que lograron cercarlo, lo mataron a sablazos. ¿Ya? El bando pelucón, el bando conservador, ¿ya? Era tal el odio que sentían, ¿ya?, por el otro bando, y principalmente por los extranjeros en el otro bando. Se decía que la guerra la habían desatado a los extranjeros con sus ideas raras, ¿ya? Fue tal el odio que Rondizoni y Biel alcanzaron a huir junto con Freire. Tupper no tuvo esa suerte. Literalmente lo hicieron charqui. Lo cortaron en trocitos. ¿En serio que Chile es un país tranquilo? ¿Que su gente es sosegada? ¿En serio? ¿Cómo va a pensarlo, no? Resultado de la batalla, el bando pipiolo, el bando liberal, es completamente arrasado, derrotado. Se destierra a Freire y a sus partidarios. Se dieron de baja una cantidad enorme de oficiales del ejército, ¿ya? Y empieza lo que se llamó la República Conservadora, la consolidación de la República. Aquí empieza a actuar directamente don Diego Portales. Ya hablaremos de don Diego Portales en alguna oportunidad. Sí, mucha gente pide que hablemos de don Diego Portales, sí. Pero para don Diego Portales necesitamos un programa completo. ¿Por qué? Porque es una figura tremendamente enigmática, muy pocos lo conocen en realidad, y tremendamente importante para Chile. Y muchos no le dan la importancia que tiene en realidad, ¿ya? Avancemos. ¿Qué es? El 17 de abril del año 75, 1975, siglo XX, los Jemeres Rojos toman la capital de Camboya, Phnom Penh. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? La guerra civil camboyana había empezado en el año 67 con un mariscal, Lon Nol, masacrando comunistas. ¿Ya? El reino de Camboya era gobernado por el príncipe Norodom Sihanouk, ¿ya? Lon Nol las hacía de primer ministro, era el hombre fuerte. Empieza a perseguir comunistas, los acorrala, ¿ya? Los Jemeres Rojos, Khmer Rouge, ¿ya? Masacra unos cuantos y se desatan las hostilidades. Ya en el año 72, ¿ya? En el año 70, en el año 70, Lon Nol se cansa de Sihanouk, del príncipe Sihanouk, lo depone y declara la República de Camboya. Y allí se recrudecen las acciones de la guerra civil. Todo esto culmina cuando las tropas del Khmer Rojo copan la capital, Phnom Penh, el 17 de abril de 1975, y se abren las compuertas de las bestias. Así. La barbarie en la tierra. Los comunistas de Camboya estaban liderados por un personaje enigmático, ¿ya? Salazar, Pol Pot. ¿Se han fijado que estos tipos cambian sus nombres, ¿no?, para ocultar su información? O sea, para ocultarse, para que nadie pueda asociarlos con él. Stalin nunca se llamó Stalin. Se llamaba Joseph Vissarionovich Dugatsvili. ¿Ya? Lenin jamás se llamó Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Ya? ¿Por qué se cambia el nombre?
El asunto es que se desatan las bestias, se desatan las furias sobre el aporreado pueblo de Camboya, que tuvo que aguantar una de las tiranías más sanguinarias, sangrientas, miserables que a ustedes se les puede ocurrir durante 4 años. La cantidad de muertos después de ese gobierno, después de ese régimen dictatorial, todavía está en discusión, porque hay cifras que no calzan, hay cifras que no cuadran, hay registros que desaparecieron y una cantidad enorme de huesos, literalmente, huesos, calaveras, que todavía están sin identificar, las famosas fosas del silencio. A recordar. ¿Recordar qué cosa? Que al otro lado usted no está tratando con personas razonables. Por favor, tengan presente siempre eso. No se puede razonar con un cocodrilo. Si el cocodrilo tiene hambre, te va a matar, te va a comer. No te vas a poder sentar a negociar con él. No se negocia con las hienas. Las hienas lo único que quieren es comer, matarte y comerte. No puedes hacerlo. Téngalo presente. Por eso que le damos un repaso a la historia. No es que las cosas se vayan a repetir tal cual fueron, pero eso te va marcando un patrón de conducta. Y tal vez estudiando historia tú puedes vislumbrar algo que sea para poder evitar el camino que te pueda conducir hacia algo similar. Para eso es la historia. Ojo con esto. A ver, ¿qué nos dice don Ambrosio? Don Luis, ¿podría ilustrarnos con los cargos militares? Por ejemplo, mariscal, como un tipo... A ver, tenemos... Van cambiando de acuerdo a la tradición de cada cuerpo armado, don Ambrosio. Por lo general, el mariscal está por encima del grado de general, en donde existe el grado de mariscal. ¿Bien? Aunque, por ejemplo, en el ejército de Chile, el mariscal, que no existe en el escalafón militar, pero sí existe, por ejemplo, en las unidades de caballería. Mariscal es el encargado del herraje de los caballos en el ejército de Chile. Pero en los países europeos, el rango de mariscal era uno de los más altos. Inclusive tenían un bastón de mando distintivo. Al general von Paulus, por ejemplo, en el cerco de Stalingrado, Hitler, el tío del bigotito, él era general de brigada. Lo ascendió a mariscal para obligarlo a no rendirse, porque nunca se había rendido un mariscal alemán. No le sirvió de nada. Von Paulus se rindió igual, estaba completamente derrotado. Ya. Podríamos hacer un programa respecto a eso. Buena idea, don Ambrosio, gracias. Podríamos hacer un programita con respecto a eso. Ya. Antes de que me tiren las orejas, avancemos, porque si no... Garrita presenta, don Ambrosio. Saludos le manda a mi fiera. ¿Qué presenta Garrita? Hechos legendarios, efectivamente, hechos legendarios. ¿Por qué legendarios?
¿Por qué nadie se acuerda de ellos, pues? ¿Ah? Nadie se acuerda de ellos. Son muy pocas las personas que se acuerdan de estos hechos. Corría el año de 1879, se había declarado la guerra el 5 de abril de ese año, aunque a Chile le habían declarado la guerra el 1 de marzo de ese año. Bolivia le había declarado la guerra el 1 de marzo. Chile le declara la guerra tanto a Bolivia como a Perú el 5 de abril de 1879. Y comienza a quedar la tole-tole. ¿Por qué? Parte de la escuadra ya habían distintas unidades de la escuadra en el teatro de operaciones del norte. Acuérdense que había estado que el blanco estaba en Antofagasta. Había llegado el día 14 de febrero el Cochrane también, con otros transportes, otras unidades. ¿Ya? Y acá en la zona sur había muy pocas unidades en realidad. ¿Dónde está Garrita? Vamos contigo. Está durmiendo mi gato. ¿Por qué? Porque lo saqué a dar una vuelta hace poco rato, poco antes de entrar acá al estudio, lo saqué a dar una vuelta y quedó un poco cansado. Así que debe estar durmiendo, pero va a dormir 30 minutos y de ahí va a venir aquí al lado mío a mirarme con cara de muy pocos amigos. ¿Ya? Y lo bueno es que ya aprendió que cuando me ve hablando solo no, tiene que quedarse callado. ¿Ya? Bueno, el asunto es que ahí tenemos a la escuadra fondeada en Valparaíso. Parte la Magallanes, sí, la gloriosa Magallanes, esa que desarrolló, las hizo todas esa nave, ¿ya? Las hizo todas. Era la que marcaba, la que guardaba la soberanía en el sur de Chile. Magallanes se llama justamente, esa cañonera se llama Magallanes porque estaba destinada al sur de Chile, a la zona de Magallanes y a la Patagonia oriental, no a la occidental. Juan José Latorre y la Magallanes patrullaban la costa de la Patagonia oriental. Apresó buques mercantes que estaban realizando actividades sin permiso de las autoridades chilenas, con permiso de las argentinas. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, la Patagonia completa le pertenecía a Chile. ¿Por qué? Porque Chile tenía en derecho, los documentos estaban en el Archivo General de Simancas. Recuerden que una vez nosotros mencionamos el Archivo General de Simancas, el Archivo Real. Los documentos estaban allí, ¿ya? En donde se dejaba muy claro que la Capitanía General del Reino de Chile incluía la Patagonia. Eso es en derecho. Y en hecho, Chile ejercía soberanía con la Magallanes y con don Juan José Latorre. Don Andrés González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, esa nave, esa preciosa nave que la vamos a ver por aquí, ¿dónde está? Allí está, ¿ve? Con don Juan José Latorre. Parte al norte, llevaba correspondencia, llega a Antofagasta, estaba el coronel Sotomayor en Antofagasta y se da cuenta que hay un telegrama para su hermano, don Rafael, que estaba en los buques, uno de los buques que estaba en el bloqueo en Iquique. Y le dice a don Juan José Latorre, parte inmediatamente a Iquique, lleve la correspondencia y de vuelta dé una miradita a ver qué es lo que encuentra por ahí. Rumbo hacia el norte, don Juan José se da cuenta de que hay unos humos sospechosos a la altura de Guanillos, cerca de la desembocadura del río Loa, por ahí. Desvía su curso hacia el oeste y después tuerce hacia el norte y se da cuenta que lo vienen siguiendo,
¿quiénes lo venían siguiendo? La corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Eran las dos únicas naves peruanas que estaban listas para la guerra. El Huáscar tenía desmontada la artillería. La Independencia, ¿ya? Estaba en dique, estaba siendo carenada, ¿ya? Y así las otras unidades que tenían cierta relevancia también tenían problemas de máquinas, en fin. Las dos únicas naves eran estas, la Unión y la Pilcomayo. ¿Ya? Don Juan José Latorre se da cuenta que lo están siguiendo. El andar de su nave era de 11 nudos, más o menos unos 55 kilómetros por hora. ¿Ya? El mismo andar que la Unión, pero la Pilcomayo andaba menos, tenía 1 o 2 nudos menos de velocidad. ¿Ya? El asunto es que en la persecución, la Unión empieza a cañonear a la Magallanes, pero tenía un pequeño inconveniente. ¿Ya? Y era una de las ventajas que tenían, por ejemplo, las naves chilenas. Las naves chilenas podían disparar avanzando. ¿Ya? En cambio, las naves peruanas, ¿ya?, para poder disparar, debían ponerse de costado, debían dar la banda, porque estaban artilladas a la antigua. ¿Ya? Tenían que dar la banda, o sea, tenían que ponerse de costadito y podían disparar. En cambio, las naves chilenas no. El Blanco y el Cochrane podían disparar avanzando. ¿Por qué? Porque la artillería estaba puesta de tal manera, algunas de sus piezas artilleras estaban dispuestas de tal manera que podían disparar hacia adelante. El Huáscar no podía disparar hacia adelante porque topaba con el castillo de proa. También tenía que disparar de lado. La Independencia, qué decir, también estaba artillada a la antigua por la banda. ¿Ya? La cañonera Magallanes podía hacerlo, podía disparar de frente, ¿ya?, y hacia atrás. El asunto es que cuando lo van persiguiendo, le empiezan a disparar y empiezan a darle la banda, le empiezan a dar el costado a Juan José Latorre. Con eso pierde eficacia la persecución. Y Juan José Latorre comienza a responderle el fuego cuando estaban a 2.300 metros, más o menos. La Pilcomayo había quedado retrasada, no tenía mucho que hacer. Qué preciosa nave, hermosa como ella suele, la Magallanes. Ahí tenemos a la Unión, y ese es su capitán, don Aurelio García y García. ¿Saben dónde está esa nave? ¿Saben de dónde es esa fotografía que está? Esa es una fotografía. Esa fotografía es de la Unión en Punta Arenas. Hasta allá llegó esa nave buscando objetivos a los cuales atrapar. Principalmente transporte de pertrechos, transporte de armas, municiones, carbón, lo que pudiera. Llegó hasta Punta Arenas y nadie hizo nada. Como para tirarle las orejas, ¿no? Ahí tenemos a don Alfredo Balaguerra, que era el capitán de la Pilcomayo. Ahí tienen al ladito, ¿no? Era una cañonera, era muy similar a la Covadonga, muy similar, con menos andar sí que la Covadonga. El asunto es que en el intercambio de disparos, quedando la Pilcomayo rezagada por su menor andar, en un momento, después de efectuar una descarga con su cañón de 115, la Magallanes, sale una columna de vapor desde la chimenea de la Unión, que era la nave que le estaba dando caza. Y la nave se detiene en seco. Al parecer, los artilleros de la Magallanes lograron lo imposible, asestar un tiro, ¿ya?, en el sistema de propulsión de la Unión.
Los peruanos dicen que no fue así, que al forzar la máquina, una de las tuberías de la caldera estalló y por eso que salió la columna de vapor. Pero eso no pasa cuando tú estás en combate. No había forzado la máquina, si daba 11 nudos, iba a 11 nudos. ¿No? Esta es la primera acción naval de la guerra y es la primera victoria chilena en la guerra naval. ¿No? Ahí ustedes tienen un mapita de la zona. Esa línea roja que ustedes ven ahí, media sinuosa, es el río Loa. La zona delimitada con color verde es el departamento de Tarapacá. De ahí están marcadas las posiciones de la persecución y el combate. ¿Ya? El asunto es que siempre han tratado de minimizar los éxitos alcanzados. ¿Por qué será? Inclusive, es más, miren, voy a pegar un pequeño salto en el tiempo. Y voy a preguntar lo siguiente, y espero a ver si me pueden contestar. El 21 de mayo de 1879, ¿quién salió ganando? Así, rapidito. ¿Alguien se atreve a contestar? ¿Quién salió ganando el 21 de mayo de 1879? ¿Eh? Ahí, conteste rapidito, ahí, teclee. Mientras usted lo hace, seguimos. Ahí tienen ustedes una preciosa obra. Esta es una obra peruana, no es chilena. ¿Ya? Que dilucida un poquitito lo que fue el combate de Chepana. Eso es imposible. Las naves no pueden haber estado así tan cerca. Es imposible un combate naval a esa distancia. Todo lo que ustedes ven que se representan a las naves a esa distancia son imposibles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estuviesen así de cerca, la destrucción mutua es segura. ¿Ya? Las distancias en ese tiempo, en los combates navales, era sobre 1000 metros para que fueran efectivos y poder tener, vislumbrar algún éxito. ¿Ya? Ahí tienen ustedes una representación de la Unión cuando fue alcanzada, cuando fue dañada, según, cuando se dañó, cuando se autodañaron, según algunos. Mi pariente, don Juan Williams. Cuando llegó don Juan José Latorre a Iquique, le entregó la correspondencia al señor ministro e informó a su superior, al almirante William, de quien ponía respeto al hombre, ¿no? Sí, es como mi padre. Mi padre era así. Y se enojó tanto el almirante que se empeñó a fondo tratando de cazar a las naves peruanas, ¿ya? Y no sirvió de nada, absolutamente de nada. Fue un gasto inútil de combustible, del cual no estaba muy, no tenía mucha abundancia, don Juan. ¿Ya? Fue un poco ridículo. Porque si te molestó la situación, de la intentona de las naves peruanas, tú tendrías que haber sido un poquitito más previsor. ¿Ya? A ver, por ejemplo, haber enviado las naves en pareja, no solas. ¿Ya?
tal vez así podrías haber presentado batalla de mucho mejor manera. Aunque como digo, el combate de Chipana fue una victoria chilena. ¿Por qué? Porque el objetivo de las naves peruanas era capturar a la nave chilena y no pudieron. Punto uno. El objetivo de la nave chilena era pasar hacia el norte y lo hizo. ¿Quién ganó? Ya, a ver, veamos. ¿Quién dice? ¿Quién dijo yo? Perfecto. Don Carlos Andrés me dice que Chile. Ya. Doña Carolina Arriagada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ya. Usted me dice que Perú. Don Andrés González, gusto de saludarlo, si no lo saludé. La batalla marítima de la Confederación, pero mediáticamente Chile, que la utilizó a favor de la gloria de... no lo entendí, don Andrés. ¿Ya? Me va a disculpar. ¿Ya? Porque no estamos hablando de la Confederación, estamos hablando de la Guerra del Pacífico, en 1879. La Covadonga se sirvió la independencia y el daño... a ver, ¿qué dice? Ya, muéstramelo, por favor. El daño a la moral que la Esmeralda le hizo al Huáscar lo dejó disminuido, además del daño físico. A ver, ¿qué dice don Andrés? Otra vez. Pero Perú perdió gran parte de su poder naval en Punta Gruesa. En Iquique la batalla tenía apoyo de la artillería en tierra. Efectivamente, ya. En el día 21 de mayo de 1879, quien salió ganando por todos lados fue Chile. Chile. ¿Por qué? Porque en la sola acción de Punta Gruesa, Perú perdió la mitad de su poder naval. La mitad. La nave peruana más poderosa no era el Huáscar, era la Independencia. Era una fragata blindada. Muy similar, de similares características al Blanco o al Cochrane. Tenía unos problemitas pocos en la artillería. Estaban mal distribuidos los cañones, pero era un buque muy potente. Era un buque muy potente, y era el único que podía enfrentarse, por ejemplo, en un combate 1-1 con cualquiera de los blindados chilenos. Era el único. El Huáscar por eso siempre rehuía el combate, aunque fuera uno solo de los blindados que estuviera cerca. Por eso que cuando en el segundo combate de Iquique, con Juan José Latorre, por cierto, también en el gobierno de la Magallanes, ¿ya? Intenta darle cacería a la Magallanes y no puede. ¿Ya? Y cuando se da cuenta de que viene entrando el Cochrane, el Huáscar Grau huye. Así es simple. ¿Ya? Entonces, ¿quién ganó el 21 de mayo de 1879? Chile. Chile ganó. Un tremendo héroe. Ay, pues tremenda victoria, sí, un muerto. Heroicamente, aquel hombre marcó el destino de la nación. Marcó la senda de la victoria en aquella campaña. Desde ese momento y hacia adelante, la guerra se desarrolló siguiendo la senda de Prat. Se da todo por el todo. Aquí no hay rendición, nadie se rinde, ¿ya? Ahí más que nunca se hizo presente el vencer o morir. Un antiguo lema que se utilizaba en las armas chilenas. Vencer o morir. Bueno, él lo hizo. Por algo es admirado en todo el mundo, por si no lo sabían. Inclusive se le rinden honores en Gran Bretaña. Se le rinden honores en Japón. ¿Saben cuál era la gracia de don Juan José Latorre? Aparte de ser un excelente marino, que era hijo de un peruano. Era hijo de un peruano que se había casado con una dama mendocina, que era hija de un chileno que había emigrado a la región de Cuyo durante la Reconquista española. Don Juan José Latorre tuvo hermanos
que pelearon en la Guerra del Pacífico por el bando peruano. Don Elías Latorre era uno de los encargados de las baterías del Callao. ¿Qué les parece? ¿Eh? No tan solo él, ¿eh? Don Carlos Condel también tenía parientes en Perú. Carlos Condel de la Asa, su madre, Manuela de la Asa, era hija, hermana, nieta de marinos peruanos. ¿No? Curioso, ¿no? Curioso. La historia nos depara sorpresas. A ver, ¿qué dice don Mamo Contreras? A ver. Más valiente que ya Arturo Pérez es el marino más valiente de la historia. Ese será inigualable por siempre. Sí. Cuando tuvo que actuar, actuó. Hay personas que piensan que el marino chileno que demostró siempre mayor visión y capacidad era don Patricio Lynch. Y para los políticos de la época, los políticos chilenos, tan preocupados siempre de mantener sus cositas sin que los molesten, don Patricio Lynch les hacía tanta sombra que lo mandaron a Europa para que no se quedara aquí. Ya. ¿Qué más nos queda? No. Esto lo vemos a la vuelta, así que ahora, antes que me tiren las orejas, vamos al vencer o morir. Se clava la bandera de Chile en el mástil de las naves chilenas. Así es, don Andrés. Y nunca será arriada, justamente. Y otra cosa, ¿quién es el sargento Aldea? Y otro tema. A ver, ¿qué otro tema, don Ambrosio? ¿Qué otro tema? ¿Quién es el sargento Aldea? A ver si en alguna oportunidad podemos hablar de él también, ¿no? Ya, vamos entonces al intermedio para seguir de ahí desarrollando el programa.
Ya. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos al aire? Perfecto. Sí, pues. Tenemos programa para todos los gustos. ¿Ya? Día lunes con Genéticamente Conservadora con mi queridísima amiga Esther. Besito para ella, si es que no está viendo. ¿Ya? Día lunes, día miércoles también tiene programa especial ella con su hermosísimo programa, muy bueno, es excelente, Genéticamente Conservadora, se lo recomiendo. El día jueves tenemos este programita, ¿ya? Con aquí yo presente, ¿ya? El día viernes tenemos un programa potente, el Año del Tigre, ¿ya? Potente. De repente hay que frenarse de repente en ese programa. Antes que se me olvide, mañana tenemos un programazo, ¿ya? Así que se lo recomiendo. El día sábado tenemos Redescubriendo Chile con mi queridísima Helga Minselmeyer. Besito, abrazo por si me está viendo, ¿ya? Tremendo programa. Le va a gustar. Así que ya sabe, tenemos los 4 ases de la baraja. Acompáñenos. Dele like, comparta, suscríbase al canal para que le llegue la notificación. Así es, no es programita, es programón. El del día sábado, excelente. Acuérdese de compartir, de darle like, ¿ya? Apóyenos de esa manera, ¿ya? A ver, ¿qué dice don Patricio González? Japón siempre rinde homenaje a Pratt. Es uno de los 3 marinos del mundo, según ellos, junto a Lord Nelson y Togo, héroe japonés. Conversamos sobre eso cuando hablamos de la batalla de Tsushima en uno de los programas de don Patricio. Búsquelo, le va a gustar, ¿ya? Andrés González, los horarios de los programas, porfa, para agendarlos. A ver, el día lunes 22:05, el día miércoles 22:05, a veces hay inconvenientes con el horario, pero ahí se puede adelantar o atrasar 15 a 20 minutos. El día jueves 22:05, a veces salimos a las 21:30, ojo. El día viernes 22:05, el Año del Tigre, y el día sábado a las 21:05 con Redescubriendo Chile. Siempre están en ese rango de horario, ¿no? No nos movemos mucho, ni muy arriba ni muy abajo, ¿ya? ¿Qué más? Ya, perfecto. ¿Qué más nos dicen por aquí? A ver. Sí, claro, es programón el del sábado, señora Juanita. Va a estar bueno. A ver. Ya, perfecto. Listo. Sigamos entonces. ¿Cómo es eso que está solo, don Ambrosio? No, pues hombre, estamos aquí todos, ¿eh? Todos ahí acompañándolo, ¿eh? Titulares del pasado. ¿Qué tenemos en titulares del pasado? En suspenso, lo que se cocinaba en el gabinete de don Salva, de don Chillo. ¿Eh? Cambio en el gabinete. ¿Viene a cuento o no viene a cuento? ¿Eh? Con el anuncio de que cierto pirraco indecente e indeseable asume las Express. ¿Eh? Ya pues. ¿Y ahí qué dice? Muy cargado pasó el milista a la fiscalía. Tan cargado como el profesor que pillaron rompiendo el metro y después se lo llevan por rayar la iglesia, ¿no? ¿Qué si ustedes creen que esto es alguna novedad?
Estamos hablando de esta gentuza, amigos míos. Nada novedoso. Utilizan siempre las mismas. Siempre las mismas. ¿Ya? Siempre. Nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada. ¿Ya? A los únicos que han hecho olvidar la historia, ¿ya? Es a las personas comunes y corrientes para poder manipularlas a su antojo. Ellos siempre están retrocediendo, recordando, rememorando, porque viven mirando hacia el pasado. La prueba está ahí. La prueba está ahí. ¿Ya? Después ese mirista indultado. Adivine por quién. Y el profesor lo van a indultar. Si ya indultó a unos cuantos que tenían un prontuario más largo que el mes de mayo. ¿Eh? No, pero él no tenía todos los antecedentes, pero sí los tenía, aunque no los tenía, aunque en realidad no importa si los tenía o no los tenía, si el fulano tenía una idea fija en la mente. Sacar a los perros que utilizaron, la jauría que utilizaron para montar todo el tinglado asqueroso que han montado desde el 2019. ¿Ya? Que ustedes creen que a Firulais se le ocurren las ideas porque así de manera espontánea. No, señor. No tienen ni un solo pensamiento espontáneo. Ni un solo pensamiento ha surgido de sus cabezas, ¿ya? De manera auténtica. Todo lo repiten. Ya. No nos quedemos ahí. Pasemos. Aquí no nos podemos reír mucho, la verdad, porque este es un hecho triste, es un hecho trágico, es un hecho detestable. Esto es lo que pasa cuando se sienten con el poder suficiente de hacer y deshacer sin que nadie les diga nada. Corría el año de 1939, específicamente el mes de agosto. Yeah. Y en Moscú se firma el pacto Ribbentrop-Molotov, que le da la certeza a Alemania que la Unión Soviética no la va a atacar. Y los protocolos, en realidad el acuerdo es un acuerdo comercial, pero dentro de sus protocolos secretos se repartieron Europa como ellos quisieron. Por eso es que pudieron atacar Polonia, por eso es que la Unión Soviética atacó Finlandia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la guerra de Finlandia? La guerra de invierno. Por eso es que se sintió con la libertad de poder atacar Finlandia. Aunque le salió el tiro por la culata. Dicho sea de paso. La Segunda Guerra Mundial se desató el casus belli, ¿ya? Fue la invasión alemana a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania traspasa la frontera, ataca a Polonia con toda la fuerza, ¿ya? En poco tiempo los polacos son reducidos a la nada. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania, pero miren la curiosidad, le declaran la guerra a Alemania, pero no a la Unión Soviética, que invadió a Alemania por el oeste. Si la guerra era para proteger a Polonia,
¿Por qué no a la Unión Soviética? ¿Por qué? Ahí tienen ustedes a Joaquín von Ribbentrop y a Zarin, Stalin. Muy contentos compartiendo. Esas son las primeras fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, los oficiales que están ahí. Eso es cuando se juntaron en el centro de Polonia y se repartieron el territorio. Oficiales alemanes y oficiales soviéticos. El primer desfile de la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue entre oficiales soviéticos y oficiales alemanes celebrando la victoria sobre Polonia. Ahí tienen imágenes de la invasión soviética a Polonia. ¿Por qué no se habla de esto? No conviene. No les conviene a ninguno de los involucrados. Allí ustedes tienen dándose la manito muy amistosamente a los oficiales soviéticos y alemanes después de haber derrotado a Polonia. Inclusive los alemanes retrocedieron su línea porque el avance que habían hecho había sido de tal magnitud y de tal fuerza que habían sobrepasado la línea de demarcación y retrocedieron su línea para darle el espacio que le correspondía, ¿ya?, a su aliado soviético. Y aquí viene lo terrible. Después de ese triunfo, ¿ya?, después de ese triunfo de alemanes y soviéticos, en la zona soviética, los mandos del Ejército Rojo apresaron a la mayor cantidad de oficiales polacos que pudieron, pero también apresaron a civiles de alto perfil, ingenieros, arquitectos, profesores universitarios, científicos, políticos prominentes, ¿ya?, alrededor de 20.000 personas. Y en la primavera del año 40 se los llevaron al bosque de Katyn, donde ya tenían preparadas unas fosas, y simplemente los masacraron. Les pido disculpas, las imágenes que vamos a ver son cruentas. Voy a pasarlas rapidito porque el señor YouTube, ese que está ahí, de repente se pone sensible con este tipo de cosas, ¿no? Esas son las fosas comunes, ¿no? Las imágenes son terribles. Felizmente aquí no se aprecian muy bien porque están en blanco y negro y son panorámicas y están muy retiradas. El método de ejecución, el que utilizaba el NKVD, atados las manos a la espalda y un tiro certero en la nuca, ¿ya? Cuando se dio a conocer esto, ¿ya?, ya Alemania había invadido la Unión Soviética. Mucho se dice que este fue un esfuerzo de los alemanes para romper la alianza
entre, entre los aliados, entre los soviéticos, entre los franceses, británicos y polacos. Porque los polacos, la mayoría, mucha gente del ejército polaco logró salir de Polonia. Mucha gente de Polonia salió antes de que fueran cercados. Formaron un ejército, el cuarto ejército más grande de los aliados, era polaco, sobre 100.000 personas. ¿Ya? Y estaban en el exilio capitaneados por el mariscal Ladislav Sikorski. Vamos a conversar un poco respecto al mariscal. Y cuando los alemanes, Radio Berlín da a conocer esto, se pensó que era una maniobra para romper la alianza, para romper el pacto de los aliados occidentales con la Unión Soviética, aislar a la Unión Soviética y poder continuar avanzando Alemania sobre el territorio soviético. Sikorski, que era el jefe, el jefe de la Polonia en el exilio, que había sido un oficial del ejército austrohúngaro, del Imperio Austrohúngaro, que había sido agente del servicio secreto francés, hablaba muy bien francés. Cuando se entera de esto, se volvió loco, se alteró muchísimo, y lo único que quería era que le dieran explicaciones por qué habían matado a su gente, si ya el ejército polaco se había rendido, si las personas que empezaron a aparecer allí eran personas que habían sido citadas y habían desaparecido misteriosamente, y aparecen 3 años después en fosas comunes, evidenciando el método de ejecución del NKVD. Stalin obviamente lo negó todo, dijo que eso era falso, que era propaganda nacionalsocialista, y que los culpables, los únicos culpables eran los nacionalsocialistas alemanes. Que ellos no tenían nada que ver en el asunto. Hasta el día de hoy lo niegan. Los rusos hasta el día de hoy lo niegan. Allí tienen ustedes a Stalin con su verdugo, con el carnicero, con el desgraciado, con el perro sanguinario más vil que ha tenido Stalin a su lado, Lavrenti Beria, el encargado del NKVD. La orden era exterminar a toda la clase alta dirigente polaca. Y lo hicieron. Cuando Sikorski se entera de esto, empieza a exigir explicaciones. Churchill no quiere saber de nada de esto, porque está en curso la guerra contra Alemania, y la Unión Soviética es uno de sus aliados más importantes, si no el más importante. Al final de cuentas, la mayor cantidad de muertos del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial la sufrieron los rusos, los soviéticos. Prácticamente todo el peso de la guerra casi se lo llevan ellos. Ahí tienen ustedes a Sikorski, el señor de la derecha. Esa señorita que ustedes ven ahí es su única hija, Sofía. Ella formaba parte del ejército polaco, era teniente, y las hacía de secretaria personal de su padre y traductora, porque Sikorski hablaba alemán, francés, pero no hablaba inglés. Ella sí.
le entrega los informes a Sikorsky de todo esto. Él exige que la Cruz Roja Internacional vaya a periciar los cuerpos. Empieza a exigir que le respondan, ¿ya? Viaja a Estados Unidos a pedirle a Roosevelt ayuda en contra de los soviéticos para dilucidar todo esto. Roosevelt no le hace mucho caso. Lo único que le ofrece es una compensación territorial en un futuro muy difuso. Churchill no quería saber de nada porque Churchill estaba cortejando a Stalin para que lo apoyara, para que lo apoyara con más firmeza en la guerra contra Alemania, ¿ya? Churchill haciendo a un lado lo que él siempre decía, ¿no? Él siempre decía esto: a los tiranos no se les acaricia, a los tiranos se les golpea hasta matarlos. Pero estaban tratativas con Stalin. ¿Qué tal? Sikorsky viajaba siempre con su hija. Llegó un momento determinado que esto hizo crisis, ¿no? Stalin rompió relaciones con Polonia, siendo aliados, estaban luchando contra Alemania, ambos, Polonia y Rusia y la Unión Soviética, rompen relaciones. Acusa a Sikorsky de ser un agente de los alemanes, ¿ya? Un agente infiltrado de los alemanes. Es lo que siempre dicen, ¿eh? Si ustedes se fijan en todas partes, cuando les empiezan a enrostrar a los comunistas la verdad, ya se les acaba el argumento, no tienen con qué defenderse. El otro es un agente del capitalismo, es un agente de por ejemplo, en España, esos son agentes de los fascistas de Franco, en Francia, no, estos son agentes de los fascistas de Vichy, ¿no? Siempre. Es una conducta que siempre muestran. Bueno, Stalin dijo que Sikorsky era un agente de los alemanes al servicio de los alemanes. Allí ustedes tienen a Sikorsky en una reunión con Stalin, en donde Sikorsky le entrega una lista con los 20.000 nombres de los fusilados en Katyn, de los masacrados en Katyn. Stalin dijo que él no tenía idea, que él no sabía que habían sido los alemanes. Sikorsky siguió insistiendo. Stalin rompe relaciones con él y Sikorsky empieza a deambular por todos los frentes de batalla visitando las tropas polacas que estaban en todos los frentes de batalla. Estaban en Europa, estaban en África, estaban en Medio Oriente. ¿No? Resultado final. Władysław Sikorsky muere en un accidente en el Peñón de Gibraltar. Curiosamente, cuando Sikorsky había ido a Medio Oriente a pasar revista a sus tropas, al ejército polaco, antes de viajar, porque él estaba en Londres, antes de viajar, Churchill le dice que no vaya. Sikorsky le dice que él tiene que ir porque tiene que ir a revistar sus tropas. Churchill le insiste que no vaya y al final, cuando ya no lo convence de no ir, le dice: deje a Sofía aquí, no lleve a Sofía. Y Sikorsky le dice: no, mi hija es mi secretaria, además ella es parte del ejército, va conmigo.
vuelan en un avión de la Real Fuerza Aérea, hacen escala en Gibraltar, vuela de Gibraltar hacia Egipto. En el trayecto se recibe un llamado en el Foreign Office en Londres, en donde se informa que el avión de Sikorsky se ha accidentado y que el mariscal ha fallecido. Cuando el avión aterrizó en Egipto, en el Cairo, todo el mundo respiró aliviado. Los únicos que no respiraron aliviados fueron justamente las personas que amenazaron de esa manera a Sikorsky, porque lo pusieron sobre aviso. Empezó a ser más cuidadoso. Fue a Beirut a pasar revista a sus tropas. Se dice que tal vez Joaquín von Ribbentrop, que estaba en Turquía, le podría haber acercado mayor información respecto de Katyn. Y después tiene que haber entregado documentación. Después él retorna al Cairo. Los ingleses se quieren hacer cargo de el equipaje de Sikorsky, y cuando van a tomar las maletas de él, Sikorsky se altera completamente, les prohíbe terminantemente acercarse a su equipaje, designa a un secretario personal para que esté encargado de sus documentos, de sus maletas. Vuelan de vuelta hacia Gibraltar, porque van de regreso a Londres. Cuando aterrizan, el gobernador del Peñón le dice que al día siguiente se espera el arribo de el embajador soviético en Gran Bretaña, y le pide que por favor su comitiva se quede en sus habitaciones y que no salgan hasta que Maisky, así se llamaba el soviético, se fuera de Gibraltar. Sikorsky, como sabía que la situación con Stalin era delicada, producto de lo que él estaba haciendo, ¿ya? Accede, así que él y toda su comitiva se quedan guardaditos ahí. El embajador soviético se da un par de vueltas, está a la mañana y después se va. Y en la tarde los polacos disponen a irse, ¿ya? Y tienen todo dispuesto para salir. Abordan el avión, suben los pasajeros, la comitiva de él, su hija, él mismo, y un piloto de confianza que él había utilizado en otras ocasiones, era un piloto checo. El asunto es que cuando el avión despega, el piloto iba sin el chaleco salvavidas. 14 segundos después de despegar, el avión se clava de nariz, cae al mar y sale una sola persona viva de ese accidente: el piloto, que llevaba puesto un chaleco salvavidas. El cuerpo de Sikorsky apareció muerto. El cuerpo de otras personas también apareció por ahí. Desapareció el cuerpo de Sofía, de la hija de Sikorsky. No apareció. Y empieza el misterio. ¿Qué pasó aquí? Los británicos no dejaron a los polacos hacer ninguna investigación.
El cuerpo del mariscal tenía alrededor de 60 fracturas. Se le había enterrado una astilla en el cráneo. Se le rindieron honores, se le hizo un funeral de Estado, porque era jefe de Estado. Y siempre quedó la duda, hasta el día de hoy. En el año 2002 se hizo una exhumación de los restos del mariscal para hacer un estudio y poder saber qué es lo que lo había matado. No se sabe qué lo mató. No se sabe dónde está la hija. No se sabe cómo el piloto, que al despegar no llevaba puesto el chaleco salvavidas, 14 segundos después se le clava de nariz el avión en el mar y sale con el chaleco salvavidas puesto. Los aliados mataron a Sikorsky para aquietar a Stalin. Era incómodo Sikorsky por lo que estaba exigiendo, saber la verdad de la matanza de Katyn. ¿Qué pasó? La guerra la iniciaron supuestamente para proteger a Polonia de la agresión alemana. Pero una vez que fue derrotada, Polonia perdió territorio a manos de la Unión Soviética. Inclusive Churchill, cuando le entregó la propuesta de nuevas fronteras a los polacos, exigió que firmaran sin chistar. O firman, dijo sí, o firman, o la Unión Soviética los aplasta y los absorbe. ¿Qué les parece? Si quieren saber más del tema de Katyn, hay muchos documentales respecto de esto. Cuesta encontrarlos porque los bajan muy seguido, ¿ya? Si quieren saber más del mariscal Sikorsky, hay excelentes documentales de canales de los canales de historia de los antiguos, cuando hacían reportajes de historia. Cuesta encontrarlos, sí, porque los bajan, ¿ya? Parece que a la gente como que le molesta cuando se va a conocer la verdad. Cada cierto tiempo tú te das cuenta que ese tipo de documentales los bajan. Hay un documental que es muy bueno que se llama La verdadera historia soviética y tienes que estarlo buscando a cada rato porque simplemente lo hacen desaparecer. Pasa lo mismo con este documental del caso Sikorsky, la traición de Churchill a Polonia, así se llama, el caso Sikorsky, ¿ya? Hay una película que se hizo respecto de este caso de la masacre de Katyn, ¿ya? Que es terrible, es demasiado cruda, porque fue demasiado cruel la forma en que eliminaron a esta gente. Cuando ya estaban rendidos, ya no eran ningún peligro para nadie. Ya no podían hacer nada. A los civiles los llamaron con engaño, se los llevaron con engaño, ¿ya? Emitían bandos y les decían presentes en tal parte, la persona iba, se presentaba en tal parte y desaparecía. Apareció en la fosa. Los republicanos españoles también hicieron lo mismo, ¿eh? No hay que olvidar que las matanzas de Katyn son posteriores a las matanzas
de la Guerra Civil Española. Ya lo habían hecho. Paracuellos del Jarama, Alcalá de Henares, Torreón de Ardós, en Cataluña. Sí, en Cataluña. Ya habían hecho este tipo de cosas. Para no olvidar, a quién se tiene al frente. No lo olvide nunca. Que no se lo olvide jamás. Que al frente no tiene personas normales. Tiene personas con ideología metida en los huesos y en la sangre. Por favor, en serio, no lo olviden nunca. Nunca. Ya. Espero que les haya gustado esto. Yo sé, sí, es cruento. Es cruento. Pero hay que estar recordándolo una y otra vez para que no se les olvide. Para no olvidarlo nunca. Para tenerlo siempre presente. Como también hay que tener presente esto, que nosotros somos los guardianes de nuestra historia, ¿ya? Y tenemos que cooperar. ¿Con qué? Con la tremenda rifa que está haciendo el Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, que se está rifando una hermosa réplica de 1,10 m de la gloriosa Covadonga, de la Virgen de la Covadonga. ¿Ya? Sí, 1,10 m. Eso mide esa hermosa maqueta. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta el numerito? ¿Cuánto cuesta el poder llevarse esa preciosidad? Solo 3.000 pesitos. 3.000. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por 3.000 pesos se puede llevar esa preciosa, hermosa maqueta. ¿Ya? Para que la tenga ahí de adorno en su casita. ¿Ya? Para que engalane el living de su casa. Ahí. Solo 3.000 pesos. Coopere, sea generoso. ¿Ya? Vaya al Museo de Historia Domingo de Toro Herrera. De verdad que va a aprender, se lo juro, va a aprender y se va a entretener, porque es muy entretenido, muy entretenido. ¿Ya? Lo van a atender con mucho cariño, le van a prestar toda la atención del mundo, porque la visita que hacen, lo que ellos hacen es una visita guiada, lo van llevando por las distintas salas del museo, ¿ya? Y le van entregando la historia tal como es. Ahí usted puede palpar la historia, puede ver elementos de la época, puede tomar en sus manos el armamento, ¿ya? Puede sentir, puede palpar, puede experimentar con aquello. ¿Ya? Coopere. El museo necesita financiamiento porque no tiene financiamiento estatal, felizmente, porque si no ya estarían intentando manipularlo, ¿ya? Así que de nosotros depende, de usted, de mí, de todos nosotros, depende el poder mantener esto. Así que ya sabe. ¿Eh? Antes que se me olvide, si en el día de mañana tenemos un programazo, tenemos al señor diputado, don Mauricio Ojeda, que no tuvimos la semana pasada por problemas, me imagino que ya todos saben que al señor diputado le habían hackeado su teléfono y no pudimos nunca coordinar. Bueno, ya está solucionado ese tema y felizmente él accedió a acompañarnos el día de mañana en un tremendo programa de El Año del Tigre, ¿ya? Así que a recordar, mañana El Año del Tigre, nadie se puede quedar sin verlo, ¿no? Porque va a estar de miedo. Ya, a ver, leamos un poquito. A ver, perito.
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué terrible esa orden. Uf, la Blitzkrieg comienza desde el primer momento de la invasión a Polonia. Así es. Blitzkrieg. Guerra relámpago. Traducción al castellano del alemán. ¿Ya? ¿En qué consiste la Blitzkrieg? Qué terrible esa orden, sí. Un accidente como al general Patton. Sí, son cosas raras en el que pasan, ¿no? Un accidente aéreo como el del general Bernales. Sí. ¿Qué sabía el general Bernales? ¿Mm? Ponga cuenta, así no le damos comisión a nadie. Don Cristian, ¿cómo está usted? Ah, sí, tenemos Patreon, ¿eh? Hicimos un Patreon. Ya hay muchas personas que eh, habían pedido poder aportar. Se lo agradecemos de todo corazón. Ahí está hecho el Patreon. Debe estar ahí fijado en el comentario. Gracias por lo que puedan aportar, por lo que aporten. Será todo bien recibido. 1,10 m es como el ancho de una. ¿De una qué? De una cama de plaza y media. Es grande, sí, pues. Don Mamo, no es un barco. ¿Ya? Cuando una nave está artillada es un buque. ¿Ya? Pero si el Museo de la Desinformación tiene aportes fijos, sí, pues. Está dentro del presupuesto de la nación. ¿Ya? Y así una cantidad enorme de otras iniciativas, siempre de izquierda. Este museo, que es de historia real, de historia viva, que te cuenta la verdad de la milanesa, no tiene aportes estatales. Y digo felizmente, felizmente es así, porque si no ya lo querrían manipular. ¿Ya? Ya. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más nos va quedando? Recuerde, dele like, comparta, reparta, deje un comentario sabrosón por ahí en la cajita de comentarios, que eso ayuda, eso sirve. Espero que les haya gustado el programa. Sí, un programa un tanto tenso por los temas que tratamos, pero es necesario. Es necesario. El mundo es así, la vida es así, y la vida está hecha de luces y sombras. Hoy día nos tocó echarle una miradita a las sombras. Si se cuenta solo una parte de la historia, entonces la historia está incompleta y no sirve. Hay que aprender de todo. Ya. No me queda más que darle las gracias por habernos acompañado. Un abrazo gigante, un abrazo tremendo a todos los que nos acompañan, todos los que están ahí siempre. ¿Ya? Y no me resta más que decirles, recuerde, mañana el Año del Tigre, el sábado Redescubriendo Chile, va a estar bueno, en serio que va a estar bueno, les va a gustar. ¿Ya? ¿Qué dice don Ambrosio? Último, no es tenso, es lo que pasó. Sí, don Ambrosio, pero resulta de que a veces son muy cruentos. Y usted sabe, el que tenemos aquí arriba, el señor YouTube, de repente es un poco delicadito de piel. ¿No? No le gusta que se digan ciertas cosas. ¿No? Ya. Abrazo gigante a todos. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Espero que hayan aprendido. Un abrazo gigante y nos estamos viendo.